Elena, con sus 80 años bien vividos y sufridos, era un lienzo de arrugas profundas, cada línea en su rostro, un surco cincelado por el sol implacable de México y por el peso de innumerables mañanas de trabajo. Sus ojos, enmarcados por párpados caídos, conservaban un brillo tenue, una chispa de curiosidad que el tiempo no había podido apagar del todo. Eran ojos cansados, sí, pero también vigilantes, como los de un ave que ha visto mucho y aún espera algo. Su cuerpo, frágil como el cristal, se movía con una lentitud que el bastón de madera, su fiel compañero, apenas lograba sostener. Los huesos le dolían. Cada paso era un recordatorio de una vida sin lujos, dedicada al esfuerzo. Vivía en el olvido, un eco desvanecido en el bullicio de una ciudad que había crecido sin ella. Sus hijos, lejos, ocupados en sus propias vidas, apenas la recordaban. La soledad era su compañera más constante, un abrazo frío que la empujaba a largas caminatas sin rumbo, buscando no sabía qué, quizás un recuerdo, una señal, algo que diera sentido a los días monótonos. Un día, sus pasos lentos la llevaron por un camino de tierra, un sendero que nunca antes había notado, oculto tras unos arbustos crecidos. La curiosidad, esa chispa persistente en sus ojos, la impulsó a seguir. Al doblar una curva, el aliento se le detuvo. Frente a ella se alzaba una casa, o lo que quedaba de ella. Era imponente, sin duda, incluso en su decadencia. Una antigua mansión que el tiempo y el abandono habían transformado en una escultura de melancolía. Las paredes de estuco, antes orgullosas, ahora estaban descascaradas, mostrando la arcilla y el ladrillo erosionado por debajo. El alpendre de madera, podrido y combado, gemía con cada soplo del viento. Las ventanas, muchas de ellas rotas, eran cuencas vacías que miraban al horizonte con una tristeza profunda. Un olor la envolvió al acercarse, una mezcla densa y tangible. Era el aroma de la tierra mojada por la lluvia reciente, el dulzor rancio del moho que devoraba la madera y un viejo, profundo olor a polvo antiguo, a cosas olvidadas por generaciones. El silencio era pesado, casi opresivo, roto solo por el susurro fantasmal del viento que se colaba entre las rendijas de las ventanas rotas, un lamento constante. Elena, con el corazón latiéndole despacio pero con una fuerza inusitada, se acercó aún más, su bastón marcando el ritmo en la tierra blanda. Las texturas a su alrededor eran un relato mudo. La madera del alpendre, de un gris casi plateado, se desmenuzaba al tacto. Las enredaderas, gruesas como serpientes, trepaban por los muros, devorando la fachada, como si la naturaleza reclamara lo que una vez le había sido arrebatado. Elena tocó una de las paredes, sintiendo la aspereza de la pintura cuarteada, la frialdad de la piedra, una mezcla de temor y una emoción extraña, casi de familiaridad, la invadió. Esta casa, en su ruina, parecía llamarla, susurrarle secretos que solo ella podía escuchar. A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra bajo el alpendre, algo captó su atención. Una puerta, pesada y de madera oscura, no estaba cerrada del todo. Había una rendija, apenas un dedo de ancho, que revelaba una franja de oscuridad profunda. Elena se acercó, su respiración superficial, su viejo corazón latiéndole con una curiosidad que hacía mucho no sentía. Se inclinó ligeramente, forzando la vista. La oscuridad del interior era casi total, pero un pequeño rayo de sol colándose por una grieta en el techo iluminaba un rincón. Allí, sobre una pequeña mesa de madera que el tiempo había vuelto indistinguible, algo brillaba débilmente, un objeto.
Con más esfuerzo, Elena logró distinguir lo que era: una fotografía antigua, cubierta por una capa de polvo que atenuaba sus colores. Estaba enmarcada en un pequeño óvalo metálico, y aunque el rostro era borroso por el velo de los años y el sucio, algo en sus contornos, en la forma de los ojos, le pareció extrañamente familiar. Era como si una brisa helada la recorriera, pero no de miedo, sino de una expectación profunda. La fotografía parecía mirarla, invitándola. Elena sintió que esta casa no era solo un montón de escombros y recuerdos desvanecidos. Guardaba algo más, una historia esperando ser desenterrada, un eco que la había estado esperando. La melancolía que la acompañaba habitualmente se mezcló con una punzada de esperanza, un presentimiento de que su destino, su final, o quizás un nuevo comienzo, la aguardaba al otro lado de aquella puerta entreabierta. Un nuevo capítulo en su larga vida estaba a punto de empezar, y el umbral de aquella mansión decrépita era el portal. Si esta historia ya te ha tocado, déjanos tu like. Dinos de qué ciudad nos acompañas en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos capítulos de esta jornada de descubrimientos. Elena empujó la pesada puerta. El chirrido fue un lamento profundo, un suspiro que la casa exhalaba al abrirse por fin. Una bocanada de aire viciado y frío la golpeó. La oscuridad del interior era una presencia sólida, un velo que lo cubría todo. La débil luz que se colaba por la rendija del techo apenas servía para revelar motas de polvo danzando en el aire como pequeños fantasmas luminosos en un ballet silencioso. El suelo de madera crujió bajo su peso. Cada paso era una conversación entre ella y la estructura moribunda. Se acercó a la pequeña mesa. Con dedos temblorosos, Elena levantó la fotografía ovalada. El metal estaba frío al tacto. Sopló suavemente y una nube de polvo se dispersó, revelando mejor el rostro. Una mujer joven, de ojos grandes y una sonrisa tímida, miraba fijamente desde el pasado. Había algo en sus facciones, un ligero gesto en la comisura de los labios, que golpeó a Elena con una ola de familiaridad. Era como ver un reflejo empañado de un tiempo olvidado. ¿Quién eras tú?, susurró Elena, su voz áspera en el silencio. La soledad que la acompañaba siempre se sentía diferente aquí, no fría, sino compartida. Esta mujer, esta casa, parecían conocer su propio abandono. Elena dio un paso más. El eco de sus movimientos resonó en la gran sala como si las paredes respondieran, invitándola a seguir. La luz apenas se atrevía a entrar, pero a medida que sus ojos se acostumbraban, la silueta de antiguos muebles cubiertos con sábanas blancas se hizo visible como montículos de nieve en una tierra baldía. La vieja madera gemía bajo sus pies, y un olor a moho y a recuerdos añejos se hacía más denso. No era un olor desagradable, era el aroma de un pasado congelado, esperando ser descongelado. En lo que parecía ser una antigua sala de estar, bajo un montón de escombros de lo que fue un pequeño sillón, sus ojos cansados detectaron un brillo tenue. Se agachó con dificultad, apoyándose en su bastón. Allí, medio enterrado, encontró un pequeño zapato de niño. Era de cuero, gastado, con un botón suelto. Lo sostuvo en sus manos. El cuero blando, moldeado por pequeños pies, evocaba risas y pasos apresurados. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había vida aquí, vida de niños que ahora eran solo polvo y memoria. Pensó en sus propios hijos, en cómo el tiempo los había alejado, como las enredaderas cubrían los muros.
Sentía una punzada de culpa, un dolor viejo. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había amado lo suficiente? ¿O también ella había dejado atrás algo importante, olvidado en algún rincón de su vida? Continuó adentrándose en el silencio, en la pared opuesta. Casi oculta por la sombra y el hollín, colgaba un retrato de familia, una pareja y dos niños pequeños, sus rostros serios y sus ropas formales. Al mirar a la niña, Elena sintió que los ojos oscuros y profundos la seguían. Eran los mismos ojos de la mujer de la fotografía ovalada, pero más jóvenes, llenos de una promesa que el tiempo había roto. Ellos también se fueron, pensó Elena. Dejaron sus vidas aquí, como yo he dejado la mía. El miedo a la aniquilación, a que su propia historia se desvaneciera sin dejar rastro, se intensificó. La casa no solo guardaba secretos de otros, le devolvía los suyos propios. En un rincón, bajo una ventana tapiada, había un viejo escritorio de madera oscura. Sus dedos, arrugados por el tiempo, se deslizaron sobre la superficie polvorienta. Explorando con cuidado, sintió una hendidura oculta, casi imperceptible. Tiró con fuerza. Un cajón secreto se abrió con un clic suave, como si la casa le entregara una llave. Dentro, una pila de cartas amarillentas. Tomó la de arriba. La tinta estaba desvanecida, pero legible. Era de un hombre, a la mujer de la fotografía. Hablaba de problemas, de un viaje urgente e inesperado, de mantener el secreto por la seguridad de los niños. La última frase era un ruego. Cuida a nuestros pequeños. Volveré por ustedes, no importa qué. No había fecha, solo un nombre, Manuel. El corazón de Elena latió con más fuerza. Algo injusto, algo roto, había sucedido aquí. De repente, un ruido. Elena se sobresaltó. Miró por la ventana rota. Un hombre viejo, con un sombrero de paja y el rostro curtido por el sol, la observaba desde el sendero. Era don Ricardo, el vecino más antiguo, cuya pequeña casa de adobe se veía a lo lejos. Sus ojos entrecerrados, fijos en ella. No la saludó, solo la miró. Luego desvió la vista hacia la casa con un gesto indescifrable. Elena sintió un escalofrío, una mezcla de culpa por estar invadiendo y el presentimiento de que él sabía más de lo que decía. Más tarde, cuando Elena salió a tomar un poco de aire, don Ricardo ya estaba allí, apoyado en el viejo poste de luz que marcaba el inicio del camino, como si la hubiera estado esperando. ¿La casa le interesa, anciana? Su voz era rasposa, pero no hostil. Elena asintió lentamente. Sí, parece que tiene muchas historias. Don Ricardo emitió una risa seca, un sonido áspero que resonó en el aire tranquilo. Historias sí, y secretos también, unos que es mejor dejar en paz. Miró la casa, sus ojos llenos de una pena antigua. La familia se fue hace mucho, de la noche a la mañana, como si se los hubiera tragado la tierra. Nadie supo nunca el porqué, solo desaparecieron. Su mirada se posó en Elena, una advertencia silenciosa. Hay cosas en este pueblo que es mejor no remover. Elena regresó a la mansión, el corazón latiéndole con una nueva urgencia. Las palabras de don Ricardo no la asustaron, avivaron la chispa de su curiosidad, convirtiéndola en una llama. No era solo la historia de una familia perdida, era la resonancia de su propia vida, de sus propias pérdidas, lo que la ataba a este lugar. La carta de Manuel, el rostro de la joven, el zapato de niño. Todo clamaba por ser descubierto. La culpa que sentía por haber sido una madre distante, el miedo a ser olvidada, se entrelazaban con el misterio de esta familia. Al entrar de nuevo,
El sol de la tarde se filtraba por una ventana, revelando una mancha oscura y descolorida en la pared justo detrás de donde había encontrado el escritorio. No era humedad, era la silueta casi desvanecida de una puerta más pequeña, una puerta que había sido tapiada y oculta a la vista. Elena sintió que el verdadero secreto de la casa, su alma, yacía más allá de aquel umbral invisible, esperando por ella. La silueta de la puerta tapiada en la pared le habló sin palabras, un eco silencioso que la impulsó. Elena se acercó a la mancha oscura, sus dedos rugosos rozando el estuco frío. La curiosidad se había transformado en algo más, una misión, un propósito que sus 80 años no esperaban. Con el bastón como palanca, intentó mover algunas de las piedras sueltas alrededor del contorno desdibujado. El esfuerzo era considerable, un recordatorio doloroso de su cuerpo frágil, pero la determinación en sus ojos cansados era implacable. Después de varios intentos, una piedra se desprendió con un crujido sordo, revelando una pequeña cavidad. No era una puerta, sino un hueco estrecho, un escondite ingenioso. Con dificultad, metió la mano y sus dedos tropezaron con algo suave, algo que parecía papel. Tiró con cuidado y extrajo un pequeño cuaderno encuadernado en cuero descolorido. Sus páginas estaban amarillentas, algunas rotas, otras faltantes. Era un diario. Con el corazón latiéndole fuerte, Elena se sentó en el suelo polvoriento, ignorando el dolor en sus rodillas. La luz tenue de la tarde apenas le permitía leer, pero cada palabra era un tesoro. El diario pertenecía a la joven de la fotografía. Lo supo por el estilo de la letra y las iniciales grabadas en la primera página. M.R. Los primeros fragmentos hablaban de la vida cotidiana, de la belleza del jardín, de los juegos de los niños. Hoy, las dalias de Manuel abrieron sus pétalos. Son tan fuertes y delicadas como él, leyó Elena, y una punzada de celos la atravesó. Ella nunca había tenido tiempo para un jardín así, para deleitarse en la belleza, siempre absorta en el trabajo. A medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las descripciones del jardín daban paso a frases cargadas de ansiedad. Elías está enfermo de nuevo. Manuel no vuelve. La gente habla, decía una entrada, escrita con prisa, la tinta corrida en algunos puntos. Elena sintió el miedo de esa joven madre. Pensó en las veces que sus propios hijos se enfermaron y ella, sola, tuvo que luchar para conseguir medicinas. La soledad de M.R. resonaba con la suya, pero con una capa extra de terror. La casa ya no era solo un refugio, era un espejo, devolviéndole imágenes de su propia vida, sus propias ausencias. Se levantó y exploró la cocina, ahora iluminada por los últimos rayos del sol. Encontró un viejo molcajete de piedra, utensilios de cocina oxidados y una tabla de amasar con muescas. El diario mencionaba el aroma del pan de Elías por las mañanas. Elena cerró los ojos, imaginando el bullicio, las risas de los niños, el calor del hogar. La imagen contrastaba dolorosamente con el silencio y el frío de su propia casa, donde los olores de la comida se habían desvanecido hace mucho, reemplazados por el aroma a mojo. La culpa por la lejanía de sus hijos, por no haber construido una vida más conectada, se hizo más pesada. Volvió a la sala principal, al retrato familiar. Sus ojos se fijaron en la mancha descolorida en el suelo, cerca de donde había encontrado el zapato de niño. No era suciedad, era una marca, como si algo se hubiera derramado o arrastrado con prisa.
El diario tenía una página arrancada justo después de una entrada que decía: «Las cosas no están bien. Manuel está en peligro. Escuché un ruido en el granero». Elena se arrodilló. Su mano temblorosa tocó la mancha en el suelo. Era una mancha de óxido, quizás sangre seca, borrosa por el tiempo. La historia se volvía más oscura, más urgente. Al día siguiente, mientras Elena tomaba un descanso en el porche, don Ricardo se acercó, cargando una cubeta de agua. La miró con una expresión indescifrable. «¿Sigues hurgando en el pasado, anciana?», dijo, su voz áspera. Elena lo miró fijamente. «Algo terrible pasó aquí, ¿verdad? La familia no se fue por voluntad propia». Don Ricardo suspiró, un sonido que era casi un lamento. Bajó la cubeta y se secó el sudor de la frente con la mano. Hubo un tiempo en que este pueblo no era como ahora. La gente de antes tenía sus maneras. Miró a la mansión, luego a Elena. Se decía que Manuel, el padre, estaba involucrado en cosas que no le gustaban a los poderosos del pueblo. Habló demasiado, y una noche, no mucho después de que los hombres de la mina vinieran a discutir sobre tierras, la familia desapareció. Nadie preguntó, nadie se atrevió. Su mirada se posó en Elena, una advertencia. «Hay secretos, anciana, que es mejor no despertar. Duermen con los muertos». Dijo esto con un tono de voz que la obligó a mirarlo fijamente. La preocupación era palpable en su mirada. Las palabras de don Ricardo resonaron en Elena. Los hombres de la mina, tierras, secretos que duermen con los muertos. El misterio se volvía peligroso. La casa no era solo un rompecabezas emocional, sino un nido de verdades ocultas y posiblemente violentas. Regresó al interior, sus pasos más firmes, menos vacilantes. En el escritorio donde encontró la carta de Manuel, sus ojos se posaron en una pequeña talla de madera, un pájaro que antes no había notado. Al moverla, descubrió otra hendidura, un compartimento más pequeño. Dentro, envuelto en un trozo de tela vieja, encontró un pequeño relicario. Al abrirlo, no había fotografías, sino un único trozo de papel doblado diminutamente. Desplegó el papel con dedos temblorosos. La letra, aunque diminuta y apurada, era reconocible. La de M.R. Decía: «Si algo nos pasa, busca bajo la raíz del árbol más viejo, junto al pozo seco. Allí está la verdad. Por favor, que Elías y la niña no olviden. Él sabe». Los hombres de... La frase se cortaba abruptamente, como si la escritura hubiera sido interrumpida por la desesperación, la urgencia. Elena sintió un escalofrío que le recorrió el alma. Elías, el hijo, él sabía la urgencia de la verdad, no solo para la familia perdida, sino para su propio corazón. Quemaba en Elena como una nueva y furiosa llama. La silueta de la puerta tapiada en la pared le habló sin palabras, un eco silencioso que la impulsó. Elena se acercó a la mancha oscura, sus dedos rugosos rozando el estuco frío. La curiosidad se había transformado en algo más, una misión, un propósito que sus 80 años no esperaban. Con el bastón como palanca, intentó mover algunas de las piedras sueltas alrededor del contorno desdibujado. El esfuerzo era considerable, un recordatorio doloroso de su cuerpo frágil, pero la determinación en sus ojos cansados era implacable. Después de varios intentos, una piedra se desprendió con un crujido sordo, revelando una pequeña cavidad. No era una puerta, sino un hueco estrecho, un escondite ingenioso. Con dificultad metió la mano y sus dedos tropezaron con algo suave, algo que parecía papel. Tiró con cuidado y extrajo un pequeño cuaderno encuadernado en cuero descolorido.
Sus páginas estaban amarillentas, algunas rotas, otras faltantes. Era un diario. Con el corazón latiéndole fuerte, Elena se sentó en el suelo polvoriento, ignorando el dolor en sus rodillas. La luz tenue de la tarde apenas le permitía leer, pero cada palabra era un tesoro. El diario pertenecía a la joven de la fotografía. Lo supo por el estilo de la letra y las iniciales grabadas en la primera página. M.R. Los primeros fragmentos hablaban de la vida cotidiana, de la belleza del jardín, de los juegos de los niños. Hoy, las dalias de Manuel abrieron sus pétalos. Son tan fuertes y delicadas como él, leyó Elena, y una punzada de celos la atravesó. Ella nunca había tenido tiempo para un jardín así, para deleitarse en la belleza, siempre absorta en el trabajo. A medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las descripciones del jardín daban paso a frases cargadas de ansiedad. Elías está enfermo de nuevo. Manuel no vuelve. La gente habla, decía una entrada, escrita con prisa, la tinta corrida en algunos puntos. Elena sintió el miedo de esa joven madre. Pensó en las veces que sus propios hijos se enfermaron y ella, sola, tuvo que luchar para conseguir medicinas. La soledad de M.R. resonaba con la suya, pero con una capa extra de terror. La casa ya no era solo un refugio, era un espejo, devolviéndole imágenes de su propia vida, sus propias ausencias. Se levantó y exploró la cocina, ahora iluminada por los últimos rayos del sol. Encontró un viejo molcajete de piedra, utensilios de cocina oxidados y una tabla de amasar con muescas. El diario mencionaba el aroma del pan de Elías por las mañanas. Elena cerró los ojos, imaginando el bullicio, las risas de los niños, el calor del hogar. La imagen contrastaba dolorosamente con el silencio y el frío de su propia casa, donde los olores de la comida se habían desvanecido hace mucho, reemplazados por el aroma a mojo. La culpa por la lejanía de sus hijos, por no haber construido una vida más conectada, se hizo más pesada. Volvió a la sala principal, al retrato familiar. Sus ojos se fijaron en la mancha descolorida en el suelo, cerca de donde había encontrado el zapato de niño. No era suciedad, era una marca, como si algo se hubiera derramado o arrastrado con prisa. El diario tenía una página arrancada justo después de una entrada que decía: «Las cosas no están bien. Manuel está en peligro. Escuché un ruido en el granero». Elena se arrodilló. Su mano temblorosa tocó la mancha en el suelo. Era una mancha de óxido, quizás sangre seca, borrosa por el tiempo. La historia se volvía más oscura, más urgente. Al día siguiente, mientras Elena tomaba un descanso en el porche, don Ricardo se acercó, cargando una cubeta de agua. La miró con una expresión indescifrable. «¿Sigues hurgando en el pasado, anciana?», dijo, su voz áspera. Elena lo miró fijamente. «Algo terrible pasó aquí, ¿verdad? La familia no se fue por voluntad propia». Don Ricardo suspiró, un sonido que era casi un lamento. Bajó la cubeta y se secó el sudor de la frente con la mano. Hubo un tiempo en que este pueblo no era como ahora. La gente de antes tenía sus maneras. Miró a la mansión, luego a Elena. Se decía que Manuel, el padre, estaba involucrado en cosas que no le gustaban a los poderosos del pueblo. Habló demasiado, y una noche, no mucho después de que los hombres de la mina vinieran a discutir sobre tierras, la familia desapareció. Nadie preguntó, nadie se atrevió. Su mirada se posó en Elena, una advertencia. «Hay secretos, anciana, que es mejor no despertar».
duermen con los muertos. Dijo esto con un tono de voz que la obligó a mirarlo fijamente. La preocupación era palpable en su mirada. Las palabras de don Ricardo resonaron en Elena. Los hombres de la mina, tierras, secretos que duermen con los muertos. El misterio se volvía peligroso. La casa no era solo un rompecabezas emocional, sino un nido de verdades ocultas y posiblemente violentas. Regresó al interior, sus pasos más firmes, menos vacilantes. En el escritorio donde encontró la carta de Manuel, sus ojos se posaron en una pequeña talla de madera, un pájaro, que antes no había notado. Al moverla, descubrió otra hendidura, un compartimento más pequeño. Dentro, envuelto en un trozo de tela vieja, encontró un pequeño relicario. Al abrirlo, no había fotografías, sino un único trozo de papel doblado diminutamente. Desplegó el papel con dedos temblorosos. La letra, aunque diminuta y apurada, era reconocible. La de M.R. Decía: si algo nos pasa, busca bajo la raíz del árbol más viejo, junto al pozo seco. Allí está la verdad. Por favor, que Elías y la niña no olviden. Él sabe. Los hombres de... La frase se cortaba abruptamente, como si la escritura hubiera sido interrumpida por la desesperación, la urgencia. Elena sintió un escalofrío que le recorrió el alma. Elías, el hijo, él sabía, la urgencia de la verdad, no solo para la familia perdida, sino para su propio corazón. Quemaba en Elena como una nueva y furiosa llama. Después de encontrar el relicario, Elena sintió una urgencia feroz. Las palabras bajo la raíz del árbol más viejo, junto al pozo seco, resonaban en su mente. Esto ya no era solo curiosidad, era una súplica desesperada del pasado, una misión para ella. Su cuerpo frágil, usualmente una carga, ahora se sentía como un recipiente para este nuevo propósito. No solo estaba resolviendo un misterio, estaba dando voz a los silenciados, una redención para su propia vida tranquila, sus propios arrepentimientos no expresados. «Voy a encontrarte, M.R», susurró al aire viciado. El sol ya se inclinaba hacia el poniente cuando Elena salió de la mansión. Su bastón golpeaba rítmicamente la tierra, cada golpe una afirmación. Buscar un pozo seco y el árbol más viejo en medio de un terreno tan descuidado era una tarea ardua. Sus ojos cansados escanearon el horizonte. Recordó los dibujos de árboles en el diario de M.R., los bocetos de un jardín que una vez fue vibrante. Caminó con dificultad, sus músculos protestando, su mente enfocada solo en la búsqueda. Tropezó con una raíz gruesa y suelta, casi cayendo, pero se sostuvo con fuerza. Allí, casi engullido por la maleza, vio el perfil de lo que parecía ser una antigua estructura de piedra. Se acercó con el corazón acelerado. Era un pozo, o lo que quedaba de él, hundido y colapsado, con un agujero oscuro y amenazante. A su lado, majestuoso y retorcido, se alzaba un viejo pirul, sus raíces expuestas como venas gigantes que se aferraban a la tierra. Era sin duda el árbol al que se refería la nota. Con manos temblorosas y una fuerza que no sabía que le quedaba, Elena comenzó a remover las piedras y la tierra seca alrededor de la raíz más grande. La tierra estaba dura, compacta, pero su persistencia era mayor. Finalmente, sus dedos rozaron algo blando pero resistente. Con sumo cuidado, extrajo un bulto envuelto en un trozo de tela gruesa y descolorida. Al desenvolverlo, reveló un álbum de fotografías, su cubierta de cuero hinchada y enmohecida por la humedad y el tiempo. Las páginas estaban pegadas, manchadas, pero con un esfuerzo delicado, Elena logró abrirlo. Imágenes borrosas cobraron vida ante sus ojos.
Allí estaba M.R., sonriendo, sus ojos llenos de una alegría que ahora era solo un eco. Manuel, un hombre fuerte de mirada honesta, la abrazaba. Y los niños, Elías y la pequeña, correteando en un jardín que una vez fue hermoso. Eran momentos de risa congelados en el tiempo, una felicidad que contrastaba brutalmente con el silencio opresivo de la casa. Elena sintió una punzada en el pecho, una vida tan llena, desvanecida por completo. Entre las páginas del álbum, cuidadosamente doblados y casi deshechos, encontró varios recortes de periódicos antiguos. La tinta estaba descolorida, pero las cabeceras aún eran legibles. Uno hablaba de disputas por tierras mineras, pequeños propietarios afectados. Otro, más pequeño y casi ilegible, mencionaba extraña desaparición de familia en la región. No hay pistas. Y un tercero, más reciente, detallaba la venta de propiedades abandonadas a bajo costo por la corporación minera El Dorado. Las piezas comenzaron a encajar en un patrón oscuro y cruel. No fue un simple escape, fue una expulsión forzada, un borrado orquestado. La casa no guardaba solo secretos personales, sino la memoria de una injusticia mayor, sistémica. Elena pensó en las injusticias que ella misma había visto y vivido, la impotencia de los pequeños frente a los grandes poderes. Esta familia era una más en esa larga lista. La verdad la golpeó con la fuerza de una ola. El dolor de esa familia se entrelazaba con el suyo propio. Ella, que se había sentido olvidada, ahora tenía la oportunidad de recordar por ellos, de ser su voz. La culpa por no haber estado más presente en la vida de sus hijos, por haber dejado que el tiempo y la distancia los separaran, se transformó en una necesidad ardiente de hacer justicia, de al menos desenterrar la verdad. Era como si el destino le hubiera dado una segunda oportunidad, no para enmendar su pasado, sino para darle un significado a su presente. Su vejez, antes vista como una carga, ahora era una fortaleza. Al día siguiente, Elena esperó a don Ricardo en el porche de la mansión. Él se acercó con su paso lento y cansado, llevando una pequeña cesta de frutas. «Veo que no descansa, anciana», dijo con un matiz de reproche en su voz. Elena levantó los recortes de periódico, sus ojos fijos en los de él. Los hombres de la mina, la corporación minera El Dorado. ¿Quién era el abogado que manejaba estas tierras? ¿Quién se benefició de su desaparición? ¿Don Ricardo? Su tono era firme, inquebrantable. Don Ricardo palideció. Su mirada se desvió hacia la mansión con una expresión de temor y resignación. Dudó, mordiéndose el labio. El licenciado Fuentes musitó finalmente, su voz apenas un susurro. Él siempre estaba en medio de todo. Y el señor Cárdenas, el dueño de la mina, era quien compraba todo por nada. Su voz tembló. Pero no se meta en eso, anciana. Es peligroso. La mención del licenciado Fuentes y el señor Cárdenas fue una descarga eléctrica para Elena. Nombres, por fin. Piezas tangibles de un rompecabezas que se hacía más oscuro. La advertencia de don Ricardo no era solo una recomendación, era una amenaza subyacente que resonaba en el aire. Pero el miedo de Elena había sido reemplazado por una furia fría. Esta no era solo la historia de una familia perdida. Era la historia de un crimen, de abuso de poder, y ella, Elena, la anciana olvidada, iba a ser quien lo sacara a la luz. Regresó a la casa, el álbum en sus manos. Al repasar las fotografías, una en particular llamó su atención. Era una imagen de Manuel y M.R. el día de su boda, y en la esquina inferior
casi imperceptible, había una firma. No era la del fotógrafo, sino el nombre, Licmau R. Fuentes. El mismo nombre que don Ricardo acababa de mencionar. La conexión era innegable y el presentimiento de que este hombre había sido mucho más que un simple abogado se apoderó de Elena. El peligro era real y ella estaba a punto de desenterrar una verdad que algunos habían querido mantener enterrada para siempre. La mención del licenciado Fuentes y el señor Cárdenas fue una descarga eléctrica para Elena. Nombres, por fin, piezas tangibles de un rompecabezas que se hacía más oscuro. La advertencia de don Ricardo no era solo una recomendación, era una amenaza subyacente que resonaba en el aire. Pero el miedo de Elena había sido reemplazado por una furia fría. Esta no era solo la historia de una familia perdida, era la historia de un crimen, de abuso de poder. Y ella, Elena, la anciana olvidada, iba a ser quien lo sacara a la luz. Regresó a la casa, el álbum en sus manos. Al repasar las fotografías, una en particular llamó su atención. Era una imagen de Manuel y M.R. el día de su boda y en la esquina inferior, casi imperceptible, había una firma. No era la del fotógrafo, sino el nombre, Licmau R. Fuentes. El mismo nombre que don Ricardo acababa de mencionar. La conexión era innegable y el presentimiento de que este hombre había sido mucho más que un simple abogado se apoderó de Elena. El peligro era real y ella estaba a punto de desenterrar una verdad que algunos habían querido mantener enterrada para siempre. Con una determinación renovada, Elena se adentró más en la mansión. Cada paso, cada eco en los pasillos vacíos era como un susurro de M.R., una súplica para no abandonar su búsqueda. La casa misma parecía vibrar con una energía que antes no sentía, casi animada por su presencia. Los viejos tablones crujían bajo sus pies, un lamento constante que Elena empezó a interpretar como el habla silenciosa de la estructura. La llevó a lo que parecía ser la habitación de los niños. El sol de la tarde se filtraba por una ventana rota, dibujando patrones de luz y sombra sobre el suelo de madera. En un rincón, debajo de una sábana raída, Elena descubrió un pequeño caballito de madera, carcomido por la humedad. A su lado, un osito de peluche, con un solo ojo de botón aún intacto, la miraba con una tristeza ancestral. Elena lo tomó con sus manos temblorosas. El suave pelaje, ahora áspero y enmohecido, le recordó a los juguetes que sus propios hijos apenas habían tenido. Una punzada de nostalgia y culpa la invadió. Había sido demasiado dura, demasiado ocupada para ver la alegría en las pequeñas cosas, como M.R. en su diario. El osito, un testigo mudo, parecía preguntárselo. Revisando el rincón, sintió una pequeña protuberancia bajo un tablón del suelo, cerca del osito. Con la ayuda de su bastón, forzó el tablón. Se dio con un chirrido, revelando una pequeña cavidad. Dentro, envuelta en un trozo de tela de niño, había una caja de metal oxidado. La abrió con cuidado. Contenía más cartas, una pequeña libreta y un dibujo infantil. El dibujo era de un árbol grande y un pozo, con dos figuras pequeñas y sonrientes al lado, firmado con letra inestable, Elías. La libreta resultó ser un segundo diario de M.R., con entradas posteriores. Hablaban de un terror creciente. Manuel ha recibido amenazas. Los hombres de la mina quieren nuestras tierras. Dicen que si no firmamos, algo terrible pasará a los niños, leyó Elena, sus ojos apenas distinguiendo la tinta borrosa. Otra entrada
describía cómo el licenciado Fuentes los había visitado, no como amigo, sino como un mensajero de los poderosos, ofreciéndoles una compra ridículamente baja por la tierra, casi una limosna. Nos ha presionado para que firmemos papeles que no entiendo. Dice que si nos resistimos, nos acusarán de deudas falsas, de robos. No sé qué hacer. Manuel está desesperado, no quiere ceder. Pero, ¿y los niños? Continuaba la entrada. Elena sintió un escalofrío. No era solo la historia de una familia, sino la de innumerables familias despojadas. Recordó historias de su propio pueblo, de cómo los más humildes siempre perdían frente a los que tenían el poder y el dinero. Su propia vida, marcada por el esfuerzo y la falta de recursos, resonaba con la impotencia de M.R. La casa, con sus paredes descascaradas, parecía gemir con el peso de esas injusticias silenciosas. Mientras Elena seguía inmersa en los diarios, la voz de don Ricardo la sobresaltó. Había entrado sin que ella lo escuchara, su silueta en la puerta. En sus manos sostenía un pequeño muñeco de trapo, viejo y descolorido. «Más secretos, anciana», dijo, su voz ronca. Sus ojos, antes llenos de advertencia, ahora mostraban una profunda melancolía. Este era de Elías», dijo, tendiéndole el muñeco a Elena. «Me lo dio un día, antes de que se fueran. Me dijo que lo guardara, que si algo pasaba, era importante». Elena tomó el muñeco, sintiendo su peso ligero y la aspereza de la tela. No era solo un juguete, era un vestigio, un vínculo. Al examinarlo, notó que el muñeco estaba cosido de una manera extraña, con una costura más gruesa en la espalda. Con dedos temblorosos, Elena descosió con cuidado el hilo. Dentro encontró un pequeño pergamino enrollado, casi un fragmento. La escritura era la de M.R., aún más apretada y urgente que las de los diarios. «Fuentes, Elías sabe la verdad del pozo. La firma es falsa. El documento está oculto en la chimenea del estudio, bajo la losa de granito. Han falsificado la venta. Nos van a quitar todo. Que el mundo sepa. Él no quiso firmar. Yo lo vi», leyó Elena en voz alta, su voz quebrándose. Don Ricardo palideció, sus ojos fijos en el pergamino. La última frase de M.R. se cortaba bruscamente, como si su escritura hubiera sido interrumpida por la desesperación, la urgencia. La revelación del pergamino golpeó a Elena con la fuerza de un rayo. Licenciado Fuentes, la firma falsa, la chimenea del estudio, un documento que probaba el engaño. No era solo una desaparición, sino un despojo planificado, un crimen. Y el arquitecto de todo esto era el mismo hombre que había firmado la fotografía de boda, el hombre de confianza de la familia. Elena levantó la vista hacia don Ricardo, sus ojos chispeantes, con una mezcla de horror y una furia fría. El viejo campesino asintió lentamente, su rostro surcado por el dolor. «Lo sabía», susurró. «Siempre supe que no se fueron por voluntad propia». Pero nadie se atrevió a hablar, nadie. La culpa y el miedo se reflejaban en sus ojos. Elena volvió al estudio, al escritorio donde había encontrado el relicario. Ahora, el hogar de la chimenea no era solo un agujero oscuro, sino un altar de la verdad. Allí, bajo el hollín y los escombros, vio una losa de granito más suelta que las demás. Con el corazón latiéndole desbocado, Elena se arrodilló, su bastón sirviendo de palanca. Con un crujido sordo, la losa cedió. Dentro, un pequeño hueco. Sus dedos ásperos se movieron en la oscuridad y tocaron algo. Era un grueso rollo de papel sellado con cera. Lo extrajo con dificultad.
La luz tenue de la tarde apenas alcanzaba para iluminar el documento. Era un acta de compraventa. La fecha era de hacía muchos años, anterior a la desaparición, y la firma de Manuel en el documento se veía extraña, desencajada. Al lado, la rúbrica de un testigo, el licenciado R. Fuentes. Era una falsificación. La verdad, la cruda y dolorosa verdad, estaba en sus manos, un eco de la injusticia que había sepultado una vida entera. Elena sintió el peso de las vidas destrozadas, el silencio de la casa, clamando por ser escuchado, y la ira fría de saber que algunos habían orquestado todo, impunes, mientras ella, una anciana olvidada, había tropezado con su historia. El acta de compraventa falsificada se sentía helada en las manos de Elena, a pesar del aire sofocante de la mansión. La ira, una emoción ajena a su vida monótona, ardía ahora en su pecho como una brasa fría. No era solo la historia de una familia, era la historia de un crimen, un despojo orquestado. El licenciado Fuentes, el mismo hombre que había firmado la fotografía de la boda, no había sido un amigo, sino un lobo disfrazado de cordero. La injusticia la golpeó con una fuerza que le hizo temblar el alma. Sus propios arrepentimientos, su culpa por una vida de ausencias, se fusionaban con la rabia por la traición a Manuel y M.R. Esta casa, antes un santuario de soledad compartida, se había convertido en un campo de batalla, y ella, Elena, era su única guerrera. Licenciado Fuentes, musitó Elena, el nombre un veneno en su lengua. Su voz, que solía ser un susurro en el bullicio de la ciudad, ahora resonaba con una convicción que no recordaba tener. Se irguió, apoyándose en su bastón, y repasó el documento. La firma de Manuel era un trazo torpe, casi infantil, lejos de la caligrafía firme que había visto en sus cartas. Una burla, una farsa. Y Fuentes, como testigo, la impunidad con la que habían actuado le revolvía el estómago. Buscando más pruebas, Elena se adentró en lo que parecía ser la oficina de Manuel. El escritorio estaba cubierto de polvo, pero debajo, una tabla suelta en el suelo de madera llamó su atención. Con dificultad, la levantó. Dentro, encontró un fajo de papeles amarrados con un cordón podrido. Eran recibos de impuestos atrasados, todos con un sello que decía aviso de desalojo. Y al final del fajo, una notificación formal, firmada por un juez, y de nuevo el nombre del licenciado Fuentes, declarando la propiedad abandonada y apta para la venta pública. Elena sintió un escalofrío. No fue una desaparición misteriosa, fue un desalojo brutal, disfrazado. La familia no se fue expulsada, borrada. La imagen de M.R. sonriendo en la fotografía, de Manuel orgulloso con sus dalias, de los niños corriendo descalzos, se estrelló contra la realidad de estos documentos. Sus sueños, sus vidas, reducidos a un fajo de papeles que justificaban un robo. Elena pensó en sus propios hijos, en la impotencia que a veces sentía como madre sola, pero nunca había enfrentado una amenaza así. Su corazón se encogió con la pena por esta familia y con una nueva comprensión de su propia fragilidad. La justicia debía prevalecer, no solo por ellos, sino por todas las voces silenciadas. Con el rollo de documentos en una mano y el bastón en la otra, Elena salió al porche. Don Ricardo ya la esperaba, sentado en el viejo poste de luz, su mirada fija en el horizonte. Se levantó lentamente al verla. «Anciana, ¿qué encontró?» Su voz era cautelosa, llena de una mezcla de curiosidad y un temor ancestral.
Elena le tendió el acta de compraventa y el aviso de desalojo. Encontré la verdad, don Ricardo. Falsificaron la firma de Manuel, usaron un aviso de desalojo para robarle sus tierras. El licenciado Fuentes fue quien lo hizo. Don Ricardo tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos, antes esquivos, ahora se abrieron con una tristeza profunda al repasar los documentos. Lo sabía, murmuró, siempre lo supe. La gente hablaba en susurros. El licenciado Fuentes. Él era el abogado del señor Cárdenas, el dueño de la mina El Dorado. Eran los dueños de todo. Nadie podía enfrentarlos. Si Manuel se opuso, lo aplastaron. Su voz se apagó como si las palabras quemaran en su garganta. Fuentes, él no murió, se hizo rico. Sigue aquí, anciana. Vive en la ciudad, en una casa grande, en la cima de la colina. Dicen que es un hombre respetado, un benefactor del pueblo. Pero su riqueza es sangre de la buena gente como Manuel. La revelación de que el licenciado Fuentes seguía vivo y además era un pilar de la comunidad golpeó a Elena con la fuerza de un rayo. El arquitecto del despojo, viviendo una vida de lujo y respeto, mientras las vidas de Manuel, M.R. y sus hijos se habían desvanecido en el olvido. La indignación hirvió en su sangre. Era una burla, una herida abierta. Don Ricardo la miró con preocupación. Nadie se ha atrevido a enfrentarlo, anciana, ni siquiera a mencionarlo. Tienen miedo. Él tiene influencias. Pero Elena no sintió miedo. Sintió una determinación implacable. Ya no era solo una anciana solitaria, era la portadora de una verdad que clamaba por ser escuchada. Su propia vida, vivida en la sombra, ahora tenía un propósito ardiente. No podía cambiar su pasado, pero quizás podía hacer justicia por esta familia. Su mente ya estaba trazando el camino. Este no era el final de la historia, sino el principio de una confrontación. La casa se había convertido en su santuario, un faro de memoria, y ella, Elena, estaba lista para encender la llama de la justicia en un pueblo que había olvidado demasiado. El licenciado Fuentes, el respetado anciano de la colina, no sabía que una vieja de 80 años, armada solo con la verdad y un bastón de madera, estaba a punto de irrumpir en su vida de impunidad. El acta de compraventa falsificada se sentía helada en las manos de Elena, a pesar del aire sofocante de la mansión. La ira, una emoción ajena a su vida monótona, ardía ahora en su pecho como una brasa fría. No era solo la historia de una familia, era la historia de un crimen, un despojo orquestado. El licenciado Fuentes, el mismo hombre que había firmado la fotografía de la boda, no había sido un amigo, sino un lobo disfrazado de cordero. La injusticia la golpeó con una fuerza que le hizo temblar el alma. Sus propios arrepentimientos, su culpa por una vida de ausencias, se fusionaban con la rabia por la traición a Manuel y M.R. Esta casa, antes un santuario de soledad compartida, se había convertido en un campo de batalla, y ella, Elena, era su única guerrera. «Licenciado Fuentes», musitó Elena, el nombre un veneno en su lengua. Su voz, que solía ser un susurro en el bullicio de la ciudad, ahora resonaba con una convicción que no recordaba tener. Se irguió, apoyándose en su bastón, y repasó el documento. La firma de Manuel era un trazo torpe, casi infantil, lejos de la caligrafía firme que había visto en sus cartas. Una burla, una farsa, y Fuentes como testigo. La impunidad con la que habían actuado le revolvía el estómago. Buscando más pruebas, Elena se adentró en lo que parecía ser la oficina de Manuel.
El escritorio estaba cubierto de polvo, pero debajo, una tabla suelta en el suelo de madera llamó su atención. Con dificultad la levantó. Dentro, encontró un fajo de papeles amarrados con un cordón podrido. Eran recibos de impuestos atrasados, todos con un sello que decía «Aviso de desalojo». Y al final del fajo, una notificación formal firmada por un juez. Y de nuevo, el nombre del licenciado Fuentes declarando la propiedad abandonada y apta para la venta pública. Elena sintió un escalofrío. No fue una desaparición misteriosa, fue un desalojo brutal, disfrazado. La familia no se fue expulsada, borrada. La imagen de M.R. sonriendo en la fotografía, de Manuel orgulloso con sus dalias, de los niños corriendo descalzos, se estrelló contra la realidad de estos documentos, sus sueños, sus vidas, reducidos a un fajo de papeles que justificaban un robo. Elena pensó en sus propios hijos, en la impotencia que a veces sentía como madre sola, pero nunca había enfrentado una amenaza así. Su corazón se encogió con la pena por esta familia y con una nueva comprensión de su propia fragilidad. La justicia debía prevalecer, no solo por ellos, sino por todas las voces silenciadas. Con el rollo de documentos en una mano y el bastón en la otra, Elena salió al porche. Don Ricardo ya la esperaba, sentado en el viejo poste de luz, su mirada fija en el horizonte. Se levantó lentamente al verla. «Anciana, ¿qué encontró?» Su voz era cautelosa, llena de una mezcla de curiosidad y un temor ancestral. Elena le tendió el acta de compraventa y el aviso de desalojo. «Encontré la verdad, don Ricardo. Falsificaron la firma de Manuel. Usaron un aviso de desalojo para robarle sus tierras. El licenciado Fuentes fue quien lo hizo». Don Ricardo tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos, antes esquivos, ahora se abrieron con una tristeza profunda al repasar los documentos. «Lo sabía», murmuró. «Siempre lo supe». La gente hablaba en susurros. «El licenciado Fuentes. Él era el abogado del señor Cárdenas, el dueño de la mina El Dorado. Eran los dueños de todo. Nadie podía enfrentarlos. Si Manuel se opuso, lo aplastaron. Su voz se apagó, como si las palabras quemaran en su garganta. Fuentes, él no murió. Se hizo rico. Sigue aquí, anciana. Vive en la ciudad, en una casa grande, en la cima de la colina. Dicen que es un hombre respetado, un benefactor del pueblo. Pero su riqueza es sangre de la buena gente como Manuel. La revelación de que el licenciado Fuentes seguía vivo y además era un pilar de la comunidad, golpeó a Elena con la fuerza de un rayo. El arquitecto del despojo, viviendo una vida de lujo y respeto, mientras las vidas de Manuel, M.R. y sus hijos se habían desvanecido en el olvido. La indignación hirvió en su sangre. Era una burla, una herida abierta. Don Ricardo la miró con preocupación. «Nadie se ha atrevido a enfrentarlo, anciana, ni siquiera a mencionarlo. Tienen miedo. Él tiene influencias». Pero Elena no sintió miedo, sintió una determinación implacable. Ya no era solo una anciana solitaria, era la portadora de una verdad que clamaba por ser escuchada. Su propia vida, vivida en la sombra, ahora tenía un propósito ardiente. No podía cambiar su pasado, pero quizás podía hacer justicia por esta familia. Su mente ya estaba trazando el camino. Este no era el final de la historia, sino el principio de una confrontación. La casa se había convertido en su santuario, un faro de memoria, y ella, Elena, estaba lista para encender la llama de la justicia
en un pueblo que había olvidado demasiado. El licenciado Fuentes, el respetado anciano de la colina, no sabía que una vieja de 80 años, armada solo con la verdad y un bastón de madera, estaba a punto de irrumpir en su vida de impunidad. Elena regresó al interior de la mansión. Su furia se mezclaba con una necesidad imperiosa de encontrar algo más, una prueba que sellara su propósito. Se dirigió de nuevo a la habitación de los niños, un lugar que ahora sentía como un santuario. Entre los juguetes rotos y el polvo, sus ojos se posaron en un pequeño caballito de madera, casi idéntico al que su padre, un carpintero de manos hábiles, le había tallado cuando ella era una niña. Una ola de recuerdos la invadió, un tiempo de risas y la seguridad de los brazos de su padre, algo que había olvidado, o quizás reprimido durante décadas de lucha. Tomó el caballito, su madera carcomida, y lo sostuvo contra su pecho. Era el eco de su propia infancia perdida, de los sueños que nunca se cumplieron, de las ausencias que había sentido y que ahora veía reflejadas en la familia de la casa. La injusticia se hacía personal. Justo entonces, un carraspeo la sobresaltó. En la puerta, de pie junto a don Ricardo, había un hombre mayor, de cabellos plateados y ojos penetrantes, pero amables. Vestía ropas sencillas y su expresión era una mezcla de curiosidad y melancolía. «Don Ricardo, ¿esta es la señora de la que me habló?», preguntó el hombre, su voz grave pero suave. Don Ricardo asintió lentamente. «Ella es, Joaquín. Ha estado desenterrando cosas». El hombre, Joaquín, se acercó a Elena con cautela. «Mi nombre es Joaquín Solís. Soy un primo lejano de Manuel. Volví al pueblo al escuchar que alguien se interesaba por la casa. La gente, después de tantos años, por fin ha empezado a hablar. En voz baja, claro». Su mirada se fijó en el caballito de madera en las manos de Elena. Un brillo de reconocimiento cruzó sus ojos. «Ese caballito, mi tía, la madre de M.R., tenía uno igual. Lo hizo su padre, el abuelo de M.R., un carpintero muy talentoso». El mundo de Elena se detuvo. «¿El abuelo de M.R.?» preguntó con voz apenas audible. Su padre también había sido carpintero. ¿Podría ser una coincidencia? La conexión, aunque tenue, avivó una chispa en su memoria. Elena le mostró a Joaquín los documentos falsificados y los diarios. El hombre palideció al verlos. «Entonces es verdad, lo que mi familia siempre sospechó, que no fue una venta voluntaria». Suspiró profundamente. «Después de que se fueron, desaparecieron. Los niños, Elías y la niña, fueron separados. Elías fue enviado con unos parientes lejanos en el norte, la niña con otros en el sur. Vivieron en la pobreza, sin un centavo de su herencia. Intentaron regresar, pero Fuentes siempre se aseguró de que no pudieran reclamar nada. Elías, de joven, intentó investigar, pero recibió amenazas. Terminó huyendo para no correr la misma suerte que sus padres. Se cambió el nombre. Nadie sabe si aún vive. Mi familia nunca lo perdonó. No pudimos protegerlos». El corazón de Elena se desgarró. Pobreza, amenazas, exilio forzado, separación familiar. La cruel realidad de la vida de Manuel y M.R. era mucho peor de lo que había imaginado. Pensó en sus propios hijos, dispersos, con los que apenas hablaba. Sus propias omisiones, su propia distancia, ahora le parecían una traición ante el dolor de esta familia. La culpa la abrumó, mezclándose con la rabia. «M.R. era mi prima, Elena», reveló Joaquín con una voz temblorosa, interrumpiendo sus pensamientos. «María, su nombre completo era María Rodríguez. Su madre y tu padre eran hermanos.
Tu padre era el carpintero que hizo ese caballito, ¿verdad? Siempre recordé que mi tía y tu padre eran muy unidos, pero después de la tragedia, tu familia y la mía perdieron contacto por el miedo y el silencio. Tú y María eran casi de la misma edad. Ella te quería mucho. Siempre hablaba de su primita Elena. La confesión de Joaquín golpeó a Elena como un rayo. María, M.R., era su prima, la niña de la fotografía, la mujer del diario, la mujer por la que sentía una conexión tan profunda. El caballito de madera en sus manos, el objeto que la había transportado a su propia infancia, era un vínculo real con María. Las lágrimas brotaron de sus ojos cansados, lágrimas por la injusticia, por el olvido, por la prima que había perdido sin saberlo. El pasado no era solo un eco, era una parte viva de ella. Elías, ¿él sabe que esto existe? ¿Los documentos, el relicario? Preguntó Elena, su voz ronca. Joaquín asintió lentamente. Se lo conté todo a Elías antes de que huyera. Él sabe, y sabe de la existencia de un objeto muy importante para su madre, un camafeo de plata con una esmeralda que su abuela le regaló. Contiene una carta, un mensaje final de su madre escondido dentro. Se decía que lo enterraron en un lugar secreto, cerca de la iglesia del pueblo, como última esperanza. Elías siempre quiso encontrarlo, pero nunca pudo antes de tener que desaparecer. El camafeo, una última voz del pasado, un tesoro oculto que aún podía hablar. Elena sintió una nueva urgencia. No solo debía exponer a Fuentes, sino encontrar el camafeo. Era la última esperanza de María, un mensaje para sus hijos y para ella, Elena, la prima que había redescubierto su propia historia en la de otros. La anciana, ahora, tenía una misión que la conectaba a su propia sangre, a su pasado, a su destino. La confesión de Joaquín había abierto una herida antigua en el alma de Elena. María, su prima, la conexión con la joven del diario, la fotografía y el caballito de madera, ya no era una extraña empatía, sino un lazo de sangre, un eco de su propio pasado. El peso del caballito en sus manos se volvió insoportable, una reliquia de un tiempo feliz que la injusticia había destrozado. Las lágrimas, secas por años de soledad, brotaron, lavando las arrugas de su rostro. Eran lágrimas por María, por Manuel, por los niños, pero también por ella misma, por la infancia compartida y por los lazos familiares que el miedo y el silencio habían roto. Joaquín se acercó, colocando una mano firme sobre el hombro tembloroso de Elena. El miedo nos consumió, Elena, a todos, pero la verdad no puede seguir enterrada. Su voz, aunque suave, tenía la determinación de un hombre que también había vivido con el peso del silencio. Mi familia, nosotros debimos hacer más, protegerlos, pero el licenciado Fuentes tenía al pueblo en sus manos. Todavía lo tiene, de alguna manera. Elena alzó la vista. Sus ojos, aunque enrojecidos, brillaban con una nueva resolución. El camafeo, el último mensaje de María, debemos encontrarlo. La urgencia la consumía. No era solo por justicia, sino por una promesa silenciosa a su prima, a su propia sangre. A la mañana siguiente, el sol apenas se asomaba por las montañas cuando Elena y Joaquín, acompañados por un silencioso don Ricardo, se dirigieron hacia el pueblo. El aire fresco de la mañana era un bálsamo para el dolor de Elena, pero la determinación endurecía sus rasgos. El bastón de Elena golpeaba la tierra con un ritmo constante. Cada golpe, un recordatorio de su misión. Llegaron a la pequeña iglesia del pueblo.
un edificio de adobe descolorido con un campanario agrietado. El atrio, cubierto de maleza, albergaba tumbas viejas y algunos árboles retorcidos. Joaquín señaló un rincón olvidado donde la pared de la iglesia se unía con un antiguo muro de piedra. Mi abuela siempre dijo que su madre, la abuela de María, era muy devota, que su tesoro más preciado lo dejaría cerca del lugar que le daba paz. Elías, el hijo de María, había dejado un pequeño dibujo en su diario que mostraba un árbol y el pozo, pero también una cruz cerca de una estructura. Ahora, con las palabras de Joaquín, Elena comprendió que la cruz podía ser la de la iglesia. Elena y Joaquín comenzaron a buscar, sus manos removiendo la tierra seca, las piedras sueltas y las raíces de la maleza. Elías, que había conocido la existencia del camafeo, seguramente lo habría buscado en su juventud. Elena se preguntaba si alguna vez estuvo tan cerca como ahora. Después de un tiempo, el bastón de Elena se hundió en un punto más blando. Con ayuda de Joaquín, comenzaron a excavar con las manos. Finalmente, sus dedos tropezaron con algo duro y metálico. Con cuidado, desenterraron una pequeña caja de madera, casi descompuesta, protegida por una capa de tela gruesa que se había deshecho con el tiempo. Dentro, reluciendo débilmente, yacía un camafeo de plata, adornado con una esmeralda diminuta. Era exactamente como lo había descrito Joaquín. El corazón de Elena latió con fuerza. La última voz de María. Con manos temblorosas, Elena lo abrió. Dentro, en lugar de una foto, había un fragmento de papel diminuto, doblado con infinita delicadeza. La tinta, aunque tenue, era legible. Era la letra de María, apurada, pero firme. Elías, mi amado hijo, si lees esto, debes saber que papá nunca vendió la tierra. Fuentes nos engañó, nos amenazó. Dijo que te quitarían de nuestro lado si no nos íbamos. La mina El Dorado quiere nuestra agua. Papá encontró la prueba, una copia del contrato original que el licenciado Fuentes falsificó. Lo dejó escondido en la casa, en el techo falso del cuarto de servicio, bajo una teja suelta con una marca de cruz. Por favor, busca a tu hermana. Cuídense. Que el mundo sepa la verdad de Fuentes y Cárdenas. Que no vivan en paz con nuestra sangre en sus manos. Te amo, mamá. La frase final, apenas un rasguño, se perdía en el pliegue del papel, como un lamento ahogado por el tiempo. El silencio que siguió a la lectura fue espeso, cargado de la inmensidad de la tragedia. Don Ricardo, pálido, se persignó. Joaquín apretó los puños. La verdad, completa y brutal, estaba allí. Un robo, una expulsión, una familia destrozada. Y la prueba, el contrato original, aún esperando en la casa, en el techo falso del cuarto de servicio. Elena sintió la furia y el dolor entrelazarse en su pecho. María había muerto, pero su voz, su testamento, había viajado a través de los años, confiando en que alguien lo encontraría. Ahora, esa alguien era ella, su prima. La casa, el pozo, el camafeo, todo había sido una cadena de susurros, llevando a este momento. «Necesitamos ir a la casa», dijo Elena, su voz áspera pero firme. «Necesitamos encontrar ese contrato original». De vuelta en la mansión, el cuarto de servicio, un espacio olvidado, se sentía diferente. La oscuridad no era solo falta de luz, era el peso de los secretos, de los gritos silenciosos de una familia despojada. Elena buscó la teja suelta con la marca de la cruz, guiada por las palabras de María. No fue fácil. Sus dedos, entumecidos por la edad, se estiraron, palpando la madera podrida y el hollín.
Finalmente, sus yemas rozaron una superficie más suave, una teja con una pequeña cruz grabada. Con la ayuda de Joaquín, la levantaron. Debajo, envuelto en una bolsa de lona gruesa y sellada con cera, había un rollo de papel grueso. Era el contrato original de propiedad de la tierra de Manuel. La fecha, las condiciones, la firma de Manuel. Todo era legítimo, diferente al documento falsificado que había encontrado en la chimenea. Este papel era la prueba irrefutable, el eslabón perdido que unía todo. No solo se probaba la falsificación, sino que Manuel nunca había vendido sus tierras. Habían sido robadas. Elena sintió que su corazón se desgarraba por la pena y la furia. Pensó en sus propios hijos, en las veces que sintió que no les había dado lo suficiente, que los había fallado. Pero la injusticia que María había enfrentado era de una magnitud diferente, una que ninguna madre debería vivir. La casa, sus paredes, sus objetos, clamaban por justicia. Y ahora Elena tenía las herramientas para dársela. Joaquín tomó los documentos con un respeto casi reverencial. Con esto, Elena, podemos demostrarlo todo. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y esperanza. Pero Fuentes, él es un hombre poderoso. ¿Será peligroso? Elena miró el contrato original, luego el camafeo en su pecho y finalmente el retrato familiar colgado en la pared. Los ojos de María, llenos de esa promesa rota, parecían mirarla, no con súplica, sino con una fuerza inquebrantable. «No tenemos miedo», dijo Elena, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a Joaquín y a don Ricardo. «¿Ya no?» Este era su legado ahora. Su destino y el de María se habían entrelazado. El licenciado Fuentes, encumbrado en su colina de mentiras, estaba a punto de sentir el peso de 80 años de paciencia y una verdad que no podía seguir enterrada. El siguiente paso, la confrontación, ya no era una opción, sino una necesidad ardiente. El contrato original de propiedad se sentía como una brasa en las manos de Elena, no de dolor, sino de una furia fría que la consumía. La pena por María, por Manuel y por los niños despojados se mezclaba con la rabia ante la vil traición del licenciado Fuentes. Sus propios arrepentimientos, la culpa por sus ausencias en la vida de sus hijos, parecían diluirse ante la magnitud de esta injusticia compartida. La casa ya no era un simple refugio de recuerdos ajenos, era un campo de batalla donde su propia historia, la de su familia, se entrelazaba con la de María. «El siguiente paso», musitó Elena, su voz resonando con una convicción que sorprendió a Joaquín y a don Ricardo, «es que esta verdad salga a la luz, que el mundo sepa lo que hicieron». No había miedo en sus ojos, solo la implacable determinación de una anciana que había encontrado su propósito. No buscaría una venganza ruidosa, sino una justicia silenciosa, pero inquebrantable. Era el legado de María, y ahora también el suyo. Elena se sentó en el suelo, con los documentos en el regazo, y Joaquín a su lado. El sol de la tarde se filtraba por las rendijas, pintando motas doradas en el aire. «Mi padre era un hombre bueno, Joaquín», comenzó Elena, su voz más suave ahora. «Siempre trabajó sin descanso, como el padre de María. Recuerdo el caballito de madera, me hizo uno igual. Mis manos, ahora viejas y rugosas, también conocieron el trabajo duro. No pude estar para mis hijos como quise, siempre luchando por sobrevivir, por darles un futuro». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «María, ella luchó por sus hijos también, con una fuerza que yo conozco.
Nosotras, las mujeres de esta tierra, siempre hemos luchado, ¿verdad? Por un pedazo de tierra, por un techo, por nuestros pequeños. Elías y la niña, separados, despojados. Su dolor es mi dolor. Su olvido es el mío también. La soledad que la había acompañado toda su vida se disipaba, reemplazada por una profunda conexión. Ya no estaba sola. La voz de María resonaba en ella, y en los ojos de Joaquín y don Ricardo veía el eco de un dolor compartido. Joaquín asintió, las lágrimas también asomando a sus ojos. Nunca supimos que tenías parentesco con nosotros, Elena. El miedo hizo que las familias se distanciaran. Pero la sangre llama, ¿no? Y el tiempo, a veces, nos da la oportunidad de arreglar lo que se rompió. Elena acarició el camafeo con la esmeralda, sintiendo el mensaje de María grabado en su corazón. Necesitamos limpiar esta casa, dijo, levantándose con una renovada energía. No solo para encontrar más pruebas, sino para que respire de nuevo, para que los recuerdos de María, de Manuel, de Elías y la niña no se pierdan. La casa será su voz. Don Ricardo, que había permanecido en silencio, se acercó y colocó una mano en el hombro de Elena. Yo la ayudaré, anciana, y conseguiré a otros que también la ayudarán. Ya es hora de que la verdad se escuche. Los días siguientes, la mansión abandonada cobró una vida inusitada. Elena, con Joaquín y don Ricardo a su lado, y algunos vecinos que, venciendo el miedo, se unieron a la causa. Comenzaron la labor de restauración. No era una reconstrucción opulenta, sino una limpieza con profundo respeto. Elena se dedicó a cada objeto, a cada rincón. Limpió las ventanas, permitiendo que la luz inundara cada estancia. Cepilló el polvo de los muebles cubiertos, desvelando la nobleza de la madera. El jardín, antes una maraña de maleza, comenzó a ser desbrozado, revelando los cimientos de lo que una vez fueron los lechos de dalias de Manuel. Elena pasaba horas en la que había sido la sala principal, contemplando el retrato familiar restaurado, ahora libre de hollín y sombra. María, Manuel, los niños. Sus ojos ya no miraban con tristeza, sino con una serena dignidad, como si agradecieran ser recordados. La anciana había encontrado una nueva razón para cada amanecer, un legado que cuidar. Ya no era una sombra desvanecida en el bullicio de la ciudad. Era el ancla de una memoria, la guardiana de una historia. Una tarde, mientras el sol de poniente bañaba la mansión con un resplandor dorado, Elena se sentó en el porche recién reparado. El aire, antes viciado, ahora olía a tierra limpia y a una promesa tenue de vida nueva. En sus manos sostenía la fotografía de boda de Manuel y María, limpiada con esmero, sus rostros jóvenes y esperanzados. Había conseguido enmarcarla en un relicario idéntico al que María había usado para guardar su mensaje, un símbolo de la memoria preservada. A su lado, sobre una pequeña mesa de madera que habían restaurado, un jarrón albergaba una solitaria dalia, la primera flor del jardín de Manuel en décadas. Sus pétalos rojos eran un grito silencioso de resistencia, un recordatorio de la belleza que siempre sobrevive. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso del relicario y el calor del sol en su rostro. La casa ya no gemía, respiraba, y ella, Elena, respiraba con ella. Su propia vida había encontrado un significado profundo en la de otros, una paz que ninguna soledad podría arrebatarle. Su memoria, su identidad, su pasado, todo estaba reconciliado. La puerta de la mansión
que una vez había sido un umbral de olvido, ahora se abría simbólicamente a un futuro donde la verdad y las historias de quienes la contaron jamás se extinguirían. La memoria era el verdadero hogar, y Elena, al fin, había encontrado el suyo.